Hola amigos, ya sabéis que soy holandés afincado en Madrid desde hace muchos años y os he contado que tengo también sangre asiática. Y es por este motivo que hoy me gustaría hacer un plato indonés que es muy especial para mí y muy misterioso. ¿Misterioso? ¿Por qué? Pues lo vais a ir averiguando según va avanzando la receta. Pero os puedo ir adelantando una cosa, si os gusta la comida india, os gusta la comida china y os gusta la comida tailandesa, pues os va a encantar este plato porque reúne todos esos sabores en uno. Pues vamos con el Kari Ayam Bihun de Medan. Muchos platos asiáticos empiezan con una mezcla de especias, la cual se combina. En Indonesia se llama bumbu. Vamos a empezar cortando el pimiento. La receta usa este tipo de pimiento alargado. Es algo picante, pero no mucho. Nada que ver con una guindilla. Y mucho menos con un pimiento del padrón, de los que pican. El sabor es idéntico al pimiento rojo. Le voy a quitar las semillas, que es la parte picante. Es para dar autenticidad, pero no va a afectar el sabor, os lo aseguro. Esto a la picadora. Ahora vamos a usar estas charlotas. La receta original usa unas cebollitas muy pequeñas, redondas y azuladas. Pero las charlotas se parecen muchísimo. Pelamos 4 dientes de ajo. Bueno, aquí son 3. Es que son enormes. Y seguimos con una cucharadita de cúrcuma en polvo. Es de la India, se lleva usando desde hace más de 4000 años. Una cucharadita de cilantro. Viene del Oriente Medio, Egipto, y también lo usaban los antiguos griegos. Una cucharadita de curry mezcla, de la India. La mezcla original se comercializaba con los ingleses por el 1800. Una cucharadita de comino, del Oriente Medio, desde hace milenios. Un trozo de jengibre, sin pelar. En realidad, la piel del jengibre es muy suave y no hace falta pelarlo. En Asia nadie lo hace. 7 nueces de macadamia. Esto es para dar textura. Echamos un poco de agua y picamos en el robot. En Asia usan en realidad el primo de la macadamia, kemiri, también de uso medicinal. Como se decía que ayudaba a perder peso, pues lo han regulado en la Comunidad Europea. Sin embargo, en grandes cantidades es tóxica y al final es casi imposible de encontrar. El sabor de la macadamia es muy parecido, casi idéntico, incluso mejor sabor, menos grasiento, pero bastante más caro. Pero acordaos, nunca dar nueces de macadamia a tu perro. Para ellos es muy tóxica, mucho más para el perro que para nosotros el kemiri. Si os fijáis, esto tiene todo ingredientes que vienen de la ruta de las especias. Y esta mezcla es muy típica en la India, pero no es hindú. Este plato es un clásico de Medan, una ciudad en la isla de Sumatra, en la parte del norte. Vamos con el pollo. Típicamente se usa un pollo entero troceado, pero prefiero usar contramuslo deshuesado. Lo dejamos en trozos grandes. Vamos a sazonar con sal y limón. La isla de Sumatra es bastante grande y el Ecuador lo divide por la mitad. Si lo sobreponemos en el mapa de España y ajustamos el sur de la isla con Tarifa, el norte llega justo a Londres. Pues vamos a empezar. Lo primero que hacemos es freír nuestra mezcla. Pero vamos a seguir añadiendo cosas. Esto se conoce como pasta de limón, está descongelado. Es muy común en Asia. Si habéis ido a un restaurante tailandés lo habréis probado. Lo echan en casi todos sus platos. Añadimos los clavos, el cardamomo, laurel, esto es muy mediterráneo. Las hojas lima kefir, muy extendido por Asia. Anís estrellado, esto viene de China. Y una ramita de canela, de origen asiático. Pero los antiguos griegos ya los usaban también. Los vamos a freír para que se calienten bien y suelten sus sabores. La isla de Sumatra es alargada. El ancho es más o menos desde Madrid hasta la costa de Portugal. La ruta de las especias por barco tenía que pasar por la punta del norte de la isla, para poder pasar entre Oriente Medio y el sureste asiático. Ahora vamos a meter el pollo. Lo freímos juntos para tostarlo un poco. Según vamos haciendo este plato ya vais viendo, contiene muchísimas especias.
porque está justo en la ruta del comercio. Es una mezcla que une todos los sabores. En Medan hay muchísimas etnias desde hace siglos. Es lógico que hagan comida usando todo lo que tienen a su alcance. La ciudad metropolitana de Medan ahora mismo cuenta con una población de casi 5 millones de habitantes. En este punto vamos a echar agua. Y vamos a cocer esto a fuego lento. Serán unos 20 minutos. Mientras tanto, vamos a pelar estas patatas. La patata fue introducida en Asia hace más de 400 años, igual que en Europa, traída por los españoles. Y se usa de manera extensa en muchos platos. Los cortamos en cubitos y las reservamos en un poco de agua. Y ya las echamos a nuestro guiso. Lo dejamos reduciendo. Vamos a hacer los fideos de arroz. No podría ser más fácil. Hervimos agua con una pizca de sal. Metemos los fideos y estos están en 3 o 4 minutos. Les vamos a dejar un poco duros, porque luego se terminarán de hacer una vez montado en el plato. En nuestro guiso ya vamos a echar la leche de coco. Esto forma una salsa cremosa deliciosa. Y terminamos de cocinar cuando las patatas estén cocidas. Entonces vamos con la mejor parte de este plato. En un bol vamos a poner un fondo de fideos de arroz. En indonés lo llaman bihun y es de origen chino, pero lo montamos estilo ramen japonés. Y añadimos sopa con patatas hasta medio cubrir. Así lo hacen en Medan. En otros sitios de Indonesia nunca ponen fideos con un curry o curry, solo arroz. Es un plato extraño. Cortamos y ponemos el pollo encima y seguimos con los toppings. En Medan ponen medio huevo cocido en un lado y cebollita crujiente. Esta es la de Ikea. Y para colmo, una guindilla fresca. Esto es un clásico de Medan. Así es como lo toman en puestos callejeros. Y un poco de cilantro en hojas. Esto no es un plato de esos modernos de fusión y tampoco es un ramen, aunque lo parezca, pero menos es un curry indio ni es un curry thai y desde luego no es un plato chino. Llevan haciendo este plato así desde hace siglos y no utilizan palillos, utilizan cuchara y tenedor. Entonces, ¿qué es esto exactamente? Yo creo que queda bastante claro. Esto es una fusión entre personas y culturas en un mismo plato. Todos unidos por diferentes sabores, justo en el centro de la ruta de las especias. Comer esto es como hacer un auténtico viaje por esa ruta y cada cucharada que das sientes como miles de kilómetros de viaje. Ya sabéis, solo tenéis que dar aquí. Y estáis invitados todas las semanas a hacer un nuevo viaje. Pues Salamat Makan y hasta la semana que viene. Oh, qué rico está. Me alegro muchísimo de no haberle echado nada de picante porque todos los sabores que tiene es que se saborean más. No hace falta, esto no hace falta que sea picante. Es que sí.